aquí entonces a mostrar un poco el, la idea general, ¿cierto? Y también esto mismo lo vamos a presentar en el webinar, pero va a ser un poco más resumido, porque vamos a tener menos tiempo. Contarles que ambos somos socios de una empresa de asesores tributarios y tenemos una cartera de clientes de diversos giros. Dentro de eso también tenemos un Club de Leones, que es en Santiago, donde tienen clínica oftalmológica y que de repente es muy interesante también porque se ve desde otro punto de vista, eso, ¿cierto? Por otro lado, también nos dedicamos al área de las capacitaciones, a colegas, que esa es nuestra audiencia, y formamos una comunidad de colegas contadores de los cuales lideramos. Es más o menos la historia, contarles un poco por qué es que nosotros hemos puesto la visión en esta área de las finanzas del Club de Leones o de los clubes de leones, ¿cierto? Porque si bien es cierto, un dentista siempre va a visualizar o va a poner su foco en los dientes, el cirujano plástico en el rostro, qué sé yo. Nosotros somos esta área y entonces fue lo que me pareció interesante y considerando eso, pensamos que desde lo que nosotros somos, desde lo que hacemos, podemos aportar. ¿Ya? Entonces hemos dividido esto en cuatro puntos, donde hay una instrucción de tesorería que voy a comentarla yo, luego vamos a mostrar la solución, que lo va a hacer Iván, y luego vamos a hablar de las buenas prácticas de la tesorería de los clubes, y como cuarto punto, el cumplimiento de la normativa fiscal. Entonces la idea sería que vamos a presentar esto y a final a tomar notas y hacer como todas las conclusiones y al final de que terminemos como que recepcionaríamos como todas las críticas y las sugerencias, ¿ya? Muchas gracias. Entonces voy a comenzar con la introducción del que es la tesorería. Si bien es cierto, el cargo de tesorería, sabemos que igual es un cargo irrelevante, como la administración de los recursos, ¿cierto? Y en la medida que eso se muestre correctamente controlado o transparente, va a producir confianza en el club, ¿cierto? En la asamblea. Entonces, por eso que nos parece interesante que pueda como primero que nada, nosotros como leones, ¿cierto? Como formando parte del club, sentir como esa confianza y esa tranquilidad de que todo está llevándose de forma correcta. Observamos entonces algunas, como pudiéramos decir, falencias o más que falencias, quizá posibles puntos a mejorar en esta área, ¿ya? Entonces, primero presentar un poco lo que observamos, las necesidades de una herramienta como base de control, ¿cierto? Que sirva a los clubes y que tenga como continuidad, que permita además registrar un histórico que sea como base para los periodos que siguen, ¿ya? Eh, Crear motivación, porque visualizamos poco interés respecto de desarrollar el cargo, ¿ya? Necesidades de romper paradigma. Es necesario que la tesorería la lleve un león que tenga, que sea profesional del área o que tenga nociones del área de finanzas, sino que más bien pueda hacerlo el león que quiera hacerlo, ¿cierto? Con ciertas características. Después, falta crear también como hábitos, ¿cierto? En el sentido y motivación que dije un poquito en el punto 2 para que los leones quieran participar, quieran desarrollar el cargo y evitar entonces que se repita el cargo en un mismo león, que tampoco eso ayuda mucho en el sentido quizás la transparencia o puedan en el fondo malinterpretarse, ¿cierto? O crear juicios sobre algunos hechos que no motivan en absoluto, ¿cierto? Las relaciones entre los leones. Desde ese punto de vista no es positivo. Y bueno, y por otro lado, crear formatos de inducción y motivar a que cada león que ya ocupó el cargo pueda entregar como su experiencia, pueda compartir su experiencia al periodo que sigue. ¿Sí? Eso es como un poco la idea. Bueno, a partir de toda esta observación y esto que nosotros habíamos concluido, entonces es que creamos una herramienta vi-
intentando, en el fondo, solucionar esto que acabamos un poco de nombrar. Y entonces, creemos que a partir de lo que nosotros somos, es una forma también de servir, ¿ya? Em, entonces, esta herramienta permitirá lograr estos objetivos que se requieren sin necesidad de ser conocedor del área de finanzas y podrá utilizar o ser utilizado por cualquier usuario, que es un poco lo que estamos buscando. Nuestra idea es lograr un estándar, y esta es la parte importante, ¿ah? Porque es muy probable que existan muchos clubes que están súper organizados, porque justamente ¿cómo se llama? Profesionales del área, hay gente que conoce el área de finanzas, o simplemente usa la tecnología, o sea, muy probable, pero sabemos también de que hay otros clubes que llevan la tesorería a lápiz, o sea, claramente este va a ser una buena herramienta. Entonces, la idea es que lograr como un estándar en el área de tesorería, un concepto que se traslade a todos los clubes basado en una planilla tipo, que es lo que más o menos les vamos a plantear, para el control de sus finanzas. Que además de esta herramienta consideren otros formatos como, por ejemplo, rendición de cuenta, cuando a alguien se le otorga un cheque, un monto para algún objetivo, ¿cierto? Pueda rendir con los documentos pertinentes, o una solicitud de reembolso, en el caso de que alguien gaste a cuenta del club, ¿cierto? Y posteriormente quiera que le reembolsen los dineros. Ok, porque todas sean idénticas en términos globales para los clubes, ¿cierto? Desde el punto de vista así como un estándar, por supuesto, personalizadas a cada realidad, porque sabemos que los clubes se organizan en forma diferente unos con otros, ¿ya? Bueno, ¿qué se logra con esta herramienta? Esto, por ejemplo, esto es un informe, pero este es el informe más simple del mundo. O sea, quien no conoce Excel lo puede lograr solo apretando un par de teclas. Luego va a contar Iván por cómo es esto, ¿cierto? Pero este es un buen informe para presentar en una reunión. Es un buen informe para que la directiva lo utilice y logre tomar decisiones, ¿cierto? Porque está al día. No hay que elaborarlo. Es solamente una forma que se mantiene en la planilla en cuestión, se aprieta el texto, se imprime. O sea, una herramienta que nos tenemos en un minuto, en 2 minutos, y no tenemos que estar preparando el informe para la reunión próxima como es hoy día, poco. La solución respecto de este tema y la planilla misma la va a mostrar entonces Iván sí. Así que puede compartir, por favor. Ya. Ujú. Disculpe, los chismosos, ¿son socios ustedes o son pareja o matrimonio? Son parejas, son Ah, Ambos ya. dos. matrimonio, matrimonio. Ah, Ambos matrimonio. dos. Matrimonio. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ambos auditores? No, Sí, no, o sea, no. son contadores, ¿Sí? contadores. Mm. Ah, ya. Me imagino Eso cómo es será de bueno. cuadradita la relación. De hecho, Balanceado. Ya. Iván se dedica más al área de la informática, entonces ahí hacemos cómo Ah, funciona. qué bien, qué bien. Ya. Ahí se ve la planilla. Sí, Sí. Ya. Nosotros lo que quisimos al buscar la solución es aterrizar a que sea algo no solamente fácil en el uso, sino que fácil de implementar. Por eso que usamos y decidimos usar Excel y Gmail. Excel lo tienen el 90% de los computadores. Gmail es fácil de crear una cuenta y es gratis. Y además que no solo viene el Gmail, viene el espacio del Drive que nosotros estamos pensando en usar. Por lo tanto, yo más del lado informático conozco el lenguaje y lo podríamos programar, pero eso hace que la solución dependa de una persona, de un programador, de un ingeniero, y deja amarrado a los clubes a que esa persona dónde está, hay que llamarlo porque tiene que arreglar. Mientras que el Excel es una herramienta a la cual todos pueden llegar y si hay que mejorar algo, no depende de una persona. Ese es un dato que explica por qué elegimos Excel y Gmail. ¿Ok? Después de eso, como un objetivo súper claro de esto es facilitar la tarea del tesorero. Tal como dijo Patti,
el tesorero no tiene por qué ser un contador auditor. Por lo tanto, tratamos de cambiarle el lenguaje a las cosas para sacarlo del mundo de un balance, de... No, 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 esto es platas que ingresan y platas que salen. Así de simple, que se tienen que llevar ordenadamente y que tiene que poder estar al alcance de todos los leones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en general todos los leones son profesionales o trabajan en una empresa, o sea, no es cualquier persona, ya tienen un grado de operación y además de interés en aprender. Por lo tanto, que sea fácil era un objetivo. Segundo, nosotros lo que queremos acá es, ojalá, unificar información, ¿ya? Y que esté disponible. ¿Qué tratamos de decir con esto? Que la típica en un club de leones hay un listado de socios. Ah, pero yo quiero el listado con direcciones. Ah, es que lo tiene Juanito. Ah, pero es que además quiero que tenga los cumpleaños. Ah, Pedrito tiene otro listado con esa información. Oye, y se empiezan a repartir listados que no están no están todos ordenados por el root o por el nombre, tienen el nombre y el apellido, otro tiene el apellido y el nombre. Esa es la realidad en general de que la información está dispersa. Nosotros la queremos unificar. Entonces, de verdad que la idea no es solamente solucionarle el tema al tesorero, es tratar de lograr un repositorio de datos, por ejemplo, para llamarlo de forma más informática. Y finalmente que sea una herramienta de gestión. ¿En qué sentido? Si yo tengo registrado y sé cuánto me costó un servicio, puedo presupuestar que el próximo año voy a hacer dos de esos servicios lentes porque sé cuánta plata me costó, sé cuánto me Mm. ingresó, cuánto me costó. Le hice una fiesta a los niños de un colegio y sé cuánto costó. Por lo tanto, al tener información válida, yo puedo gestionar y puedo decidir qué voy a hacer porque tengo datos. Si no tengo datos, todo es en el aire y se organizan servicios que después no se pueden cumplir, no son exitosos porque me faltó plata, porque me sobró y no sé dónde está. Bueno, todo eso, insisto, si logramos ordenar y unificar, va a servir para que los presidentes y su directorio hagan gestión con la información real de ellos. Ese suena súper simple, pero nuestra visión es que en esa parte la administración del club debe ser como una empresa, ¿ok? La administración debe ser como una empresa. Por lo tanto, para poder echar a andar esto, nosotros ¿qué necesitamos? Cosas básicas. El listado de socios actualizado. Si no lo tenemos, lo podemos. Aquí estamos hablando de cómo llegamos a un club de leones y nosotros vamos a implementar esta solución. Necesitamos su listado de socios con la mayor información posible, saber cómo define la cuota de los socios este club, porque hay diferentes realidades que hemos aprendido. La definición de ingreso-gasto, ¿qué significa esto? Yo me siento a decir, a ver, ¿en qué gasto plata en el club? Pago la luz, pago al jardinero, compro pellet para la estufa, ah, pero también le tengo que pagar al tema de la óptica, le pago aquí, ah, entonces yo tengo que clasificar todos los gastos que puedo tener como club, los codifico y también los ingresos, porque lo conozco a priori y lo que no conozco son los servicios, pero puedo decir que va a tener tres servicios o cuatro y los identifico. Después necesito un correo electrónico del club para asociarlo, este archivo y todo esto, a esa cuenta. Porque lo que nosotros queremos es que ojalá todos los leones que quieran tener acceso a la información la puedan tener con grados de seguridad, pueden ver ciertas cosas, pero si el león le interesa ir a ver los estatutos, hay un lugar donde van a estar los estatutos. Si quieres saber el último informe de tesorería, está guardado ahí el último informe de tesorería. Queremos aprovechar la tecnología para facilitarle la vida al club. De que, oye, el correo lo mandé hace 6 meses, búscalo allá, no, está en el WhatsApp. No, tiene que estar en un solo lado la información importante del club. Acá ya entramos a la planilla como tal, ¿ok? Ahí está el menú que me dice, primero, información de socios, que es el listado de socios y sus características, los tipos de socios, que es donde yo defino la cuota del socio, dependiendo si es familiar, si es regular, ¿ok? Y qué cosas voy a considerar en el semestre de la cuota. Cartolas bancarias, que este es el cerebro de la planilla,
Ítem gastos, que es donde yo defino qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, y después tenemos dos informes. Son súper básicos, pero son potentes, ¿ya? Entonces vamos a revisar las hojas importantes que son socios. Aquí yo tengo un listado de socios, donde tengo su nombre, su RUT, qué tipo de socio es. Uno es regular, dos es familiar. Después yo tengo acá, voy a correr la hoja porque está, ahí sí. Y después tengo, si es familiar, de quién es familiar, ¿ok? Y lo identifico. Yo aquí basta con que ponga, no, él es del 15, listo. Él es regular, no, él es familiar, y le pongo el número. Basta con que yo digite todos los que están en ese tono medio verde, verde agua, no sé cómo se llama, son Ujú. los donde yo digito datos, donde yo escribo. Y lo que está en ese tono medio rosado, no sé cómo será, es la fórmula, los datos que me entrega la planilla. Por lo tanto, me dice que el primer socio, que aquí yo le puse Juan Carlos Beltrán, es un socio regular. Por lo tanto, en las cuotas, nosotros definimos tres elementos básicos, que son Lions, Gobernación y LCIF. Si un club no paga LCIF, en la definición de la cuota, LCIF va a decir cero. Listo, no lo paga. Pero nosotros estamos considerando un club que en este caso definió esos tres valores para pedirlo, por ejemplo, en una cuota. ¿Ok? Eso es configurable a cada club. Después tenemos los otros datos que pueden ser parte de esta cuota. Nosotros aquí tenemos 10 elementos libres para que pueda usar cada club. Por ejemplo, aniversario del club. En este caso, este club definió 12.000 pesos para su aniversario y se programó anticipadamente para que la cuota considere esa plata. Hay otros clubes que van a pedir el valor del aniversario un mes antes, una semana antes, ¿ok? Eso queda a libertad de configuración. Y ahí tenemos 10 opciones donde pueden crear estos datos de la cuota del primer semestre. Y después para el segundo semestre vuelvo a pedir el tipo de socio. Por ejemplo, alguien se casó, ahora es familiar de otra persona. Entonces, puede cambiar su situación de un semestre a otro. Por lo tanto, el sistema permite hacer ese cambio. Y después viene lo mismo de la cuota, pero del segundo semestre. Y de nuevo yo puedo pedir Lion, Gobernación, LCIF, y estos variables pueden ser otros. Aquí yo puedo pedir, por ejemplo, sé que en el segundo semestre tengo la transmisión de mando y pido la plata para la ceremonia de transmisión de mando. Y en el semestre anterior yo tenía el aniversario del club, por ejemplo. Finalmente, yo tengo entonces un valor de una cuota de un semestre y la del segundo semestre, y sé, el León me tiene que pagar al club 235.000 en el año leonístico. Por lo tanto, como yo en la cartola ya puse ciertos datos, este León, por ejemplo, ha pagado 119.000 pesos, le quedan por pagar 116. Listo. Tenemos considerado también el tema de la cuota de incorporación cuando el socio es nuevo, ¿ok? Y acá lo que está en verde son los datos que yo hablo de que pueden ser útiles para la gestión del club. El número de socios, fecha de nacimiento, su correo electrónico, su teléfono y, por ejemplo, esto que debiera ser mucho más usado, es decir, oye, a este socio le interesa participar en la causa global de la visión, le importa, él quiere participar. También en el medio ambiente y en el cáncer infantil. Por lo tanto, si yo lograra a nivel de este club, de los clubes del distrito, sabría con qué cantidad de leones puedo contar para hacer un servicio del medio ambiente, porque sé quiénes están interesados en esto. Aparte de que una persona tenga el cargo de estar en el medio ambiente como club, pero acá sé los intereses de las personas, sé los intereses que tiene cada león y puedo aprovechar esa información a nivel de zona, incluso a nivel de gobernación. Sé que tengo 325 leones interesados en la diabetes y que si los llamo podemos hacer un servicio más global porque ya están interesados. Y lo último que tenemos acá es profesión o actividad, que ojalá, por ejemplo, si nosotros tuviésemos ahí, oye, médico, no sé, abogado y diferentes profesiones y actividades, también uno sabe con quién puede contar
para ir a ver al Club de Leones que está, no sé, en Loncoche, tenemos 4 podólogos, por ejemplo, y a nivel de distrito, y a nivel, saber con qué elementos se cuentan. Yo sé que hay veces que puede haber un doctor que diga, sabes que soy doctor, pero no quiero que me involucre. Perfecto, no se pone el dato. Es considerando mi actividad o profesión y que me interesa que puedan contar conmigo. Esa información es la que yo digo que debemos unificar. ¿Ok? Bueno, después de que yo tengo los socios y sus características, tengo en tipo de socio cómo conformo la cuota del socio. Acá es donde yo digo, por ejemplo, tengo 21 socios regulares. ¿Ok? Y yo definí que la cuota de Lions va a ser 19.200 pesos. No, yo quiero que sea 18.300 pesos. Listo. Al cambiar ahí y después ir a ver los socios, ahora la cuota cambia a 18.300 porque por el tipo de socio la asignó. Entonces, acá es donde yo me tengo que sentar con mi directorio, el presidente, y decir cuánto tenemos que pagar en gobernación. Bueno, la gobernación me pide que tenemos que pagar, al final el cálculo me dice que tengo que pagar 600 lucas. Entonces el sistema me dice, mira, para que tú pagues 600 lucas, tu cuota en vez de 18.300 tiene que ser de 28.571. Entonces yo puedo colocar 28.571 y ahí me da lo que me están pidiendo. Hay una diferencia de 9 pesos. Entonces, esta herramienta en esta parte me va a ayudar a configurar la cuota del león. Pero si yo quiero, por ejemplo, en el SIF no pagar, le puedo colocar cero. Listo, este club no paga cuota del SIF y la paga un mes antes de hacer el traspaso a LCIF. Así de fácil es configurar la cuota del club por el tipo de socio, por el tipo socio, regular, familiar, privilegiado y asociado. Y cuando el socio deja de estar, es inactivo para no borrar su historial. Y yo acá estoy viendo la información del primer semestre. Bueno, ahora quiero ir a ver la segundo semestre. Y también tengo toda la configuración para decir cuál es la cuota del segundo semestre. ¿Ok? Después de eso, tenemos donde yo voy a definir en qué voy a gastar y en qué me va a ingresar plata al club. Y lo codifico. Por ejemplo, yo tengo el código de cuota de socio regular, va a ser el CS001. ¿Qué significa eso? Que en ese nivel yo voy a tener 999 posibles ítems a identificar. Creo que es más que suficiente para cualquier club. Si hago los servicios, por ejemplo, aquí tengo el servicio 007, tengo 999. Nuestra idea es que esta planilla se pueda ocupar por mucho tiempo para identificar los servicios que hice hace 4 años, ¿ok? Yo puedo mantener la información histórica, que es lo que hemos hablado de que cuando viene el próximo tesorero, va a tener toda la información en el mismo idioma, de la misma forma que él la va a manejar. No depende de cada tesorero que haga su sistema, su forma, o el presidente, no, ahora pongámosle de este nombre, no. Va a haber un estándar para decir, los servicios van a ser SE 008, 009 y así todos los que yo necesite. Y ahí yo tengo que identificar, por ejemplo, mantenimiento. AD 002, mantenimiento, cortar el pasto, hacer aseo. Yo podría separar eso, ¿sabes qué? Yo quiero que esté separado lo que es el pago de aseo, el corte del pasto, la limpieza. Lo quiero separar porque queremos ser súper detallistas. Perfecto. Creas un AD003, AD004 y así. Los puedes agrupar o los puedes separar, por así decirlo, a la pinta de cada club y cada dirección. Pero la codificación es importante que sea la misma, que sea AD, por ejemplo, para lo que es las mantenciones, los servicios básicos, la luz y el agua la separo, ningún problema. Yo acá también nosotros podemos asociar que, por decir algo, en cualquier cosa de esto, cuota hospitalidad socio, bueno, va a haber el León 6 encargado y responsable de esto. Por lo tanto, esa tarea, ese servicio, ese ítem, va a tener un León responsable, con nombre y apellido. Y hay otros casos que no, que es la administración general del club. Yo tengo acá, por ejemplo, que me dice que en este ítem se gastaron 139.350. ¿Cómo llegué a ese valor? Porque cuando yo, ahora les voy a mostrar, cuando yo ingreso las cartolas del banco, le asigné
el código AD001, por ejemplo. Y él va sumando automáticamente a ese código ese monto. Por lo tanto, todo esto que está acá es porque yo ingresé en la cartola, identifiqué el gasto con ese ítem. Por ejemplo, el SE001, servicio oftalmológico. Ahora, cuando yo quiera ver el detalle de esto, me voy acá a informes. Entonces acá, por ejemplo, voy a elegir el SE001 y ahí me sale todos los movimientos de ese ítem. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver o se ven los? Sí se ve, sí se ve. Se ve, ya. Entonces ahí yo veo el detalle. Supongamos que me dieron un informe, tomo esto y lo imprimo a PDF o lo paso a Excel o lo imprimo como yo quiera. Pero no tengo que ir a revisar ninguna otra parte, solamente elijo de qué quiero saber. Quiero saber de aportes voluntarios, no hay nada. Quiero saber de cuota regular. Ahí están las cuotas pagadas por los socios. ¿Ok? Yo puedo ir viendo el detalle de cada uno y si tiene un socio asociado y si acá le puse el detalle, el cargo, ¿qué es lo que es? Ojalá todo tenga un detalle para que sea más fácil de entender después por las otras personas, que es una pega en el fondo del tesorero. ¿Ya? Y aquí viene la parte importante, que es la hoja de cartolas. En esta pantalla, desde la columna M hacia la izquierda, es la cartola del banco. ¿Ok? Yo sé que la cartola del banco en la mayoría de los clubes proviene del Banco Estado, pero hay bancos que tienen otros. Pero todos los bancos entregan la cartola, ya sea en un PDF, en un Excel, todos lo hacen. Entonces, lo que nosotros tenemos claro es ciertos campos los tenemos que copiar y pegar en este listado. Por lo tanto, esta cartola tiene un saldo inicial y todos estos movimientos en la cartola tienen un saldo final. Si yo llevo ordenadamente y está todo configurado y asignado, cuando llegue a ver el tema de ítem, mi saldo final va a ser el mismo. En este caso, como ejemplo, yo puse que todos los que se ingresan, les vamos a colocar el código XXX, para decir que todos los que están ahí son movimientos que todavía no han sido asignados a un ítem de los que están acá. La pega del tesorero cada vez que trae la cartola es que este valor sea cero, porque quiere decir que él asignó los valores. ¿Y cómo los asigna? Llega aquí y dice, por ejemplo, ese monto, ¿sabes qué? Eso es una cuota de socio. Entonces le voy a colocar CS001. En ese minuto se produce la asignación de ese monto de la cartola a ese código, que es el código de la cuota de socio. Basta con escribir aquí, ya, esos 56 son CSC cuota socio 001. Listo. Y cuando yo vaya a ver el informe de cuota socio, ya se sumó ese monto y se agregó un par de registros más de que ahora más socios pagaron. No tengo que ir a preparar un informe, el informe queda preparado inmediatamente. No tengo que hacer nada que solamente asignar cada movimiento al ítem que corresponda. Y si este movimiento tiene relación con un león, yo voy acá y le pongo el código del león. Dice, pum, listo es. Caso contrario, me va a decir, no es león, no hay ningún problema, porque hay platas que entran y se salen, que son montos que no tienen que ver con un león, podría ser. Pero si tiene que ver, lo puedo digitar y lo puedo escribir ahí. Y acá en ítem es algo descriptivo para facilitar que lo que yo vea después aquí sea eso que puse para ayudar a la lectura, por así decirlo. ¿Ya? Porque yo le voy a entregar este informe a otra persona y yo quiero que entienda. Entonces, por ejemplo, sale detalle, agua mayo, luz mayo, pues ahí ojalá tengan siempre alguna definición. Por lo tanto, acá, como les decía, desde la M hacia la izquierda está la cartola del banco. Y de ahí hacia la derecha, la información que yo voy ingresando, y yo solamente tengo que indicar acá qué ítem gasto corresponde. Y eso depende de cómo yo me senté antes a configurarlo, a crear estos parámetros para poder asignarlos acá. Y esta es la tarea mensual del tesorero.
copiar la cartola y asignar. ¿Ok? En general, esto es la planilla que nosotros estamos ofreciendo. ¿Ya? Yo hasta acá llego, ahora Pati continúa con los otros dos temas que queríamos ver. Pati, Pati no se escucha, no se escucha. Podría verse un poco difícil, pero lo que sucede es que esto, al llevarlo todos los días, es decir, después se va a hacer rutinario. O sea, al principio puede ser que parezca difícil, pero falta agregar quizá que nosotros tenemos toda la disposición, porque agregamos a nuestra oferta, ¿cierto? Porque obvio que hay que considerar que esto es solo aporte, no tenemos ningún interés económico ni nada de eso. Inducción, implementación, clases de Excel, vía Zoom, o sea, toda la disposición para que esto sí pueda utilizarse, ¿ya? O sea, como para el efecto de terminar con el punto del que tiene que ver con la planilla que estamos ofreciendo. Bueno, en términos generales, entonces ahora referirme a lo que al punto 2 que serían las buenas prácticas, ¿cierto? Respecto a lo que es tesorería. Entonces aquí, la primera sugerencia, porque estas son sugerencias para tener un mejor resultado en el área de la tesorería, son tener dos cuentas corrientes. Como decía Iván, al ser una OSFL en general, la cuenta corriente generalmente la otorga o está como con la obligación de hacerlo el Banco Estado. Sé que hay clubes de leones que tienen cuentas en otros bancos, pero tienen que pagar mantención y de repente no es muy fácil abrir cuentas en otros bancos comerciales que no sea el Banco Estado. Pero el mismo Banco Estado se pueden tener las dos cuentas corrientes. Que el objetivo, ¿cierto? Separar lo que tiene que ver como con la administración del club y lo que es servicio. Entonces, aquí en este caso tenemos ingresos, por ejemplo, cuota de socios, que tiene que ver solo con lo que es la administración del club, las donaciones, ¿cierto? Arriendo de bienes raíces, eventos objetivos arreglo sede, eventos objetivos, o sea, rifas y todo ese tipo de cosas. De repente se hacen fiestas de fiestas patrias para reunir fondos para un objetivo, por ejemplo, arreglar el techo del sede, por ejemplo. Pero en lo que tiene que ver con gasto institucional, que justamente sería lo que estaba diciendo Iván, el SIF, y la Fundación, ¿cierto? Y el Lion International, los gastos operativos, mantención, pero todo aquello que tiene que ver con el club. Respecto de lo que es servicio, entonces esto ya va dirigido a lo que son las causas globales del PIB y aquí se separan los ingresos respecto de los egresos y se deja como separado, cosa que no se mezclen, ¿cierto? De hecho, lo sugiere la ley internacional. O sea, que sean dos cuentas porque así van a estar, no hay mezcla, ¿cierto? Es como separar las aguas. Tenemos otras sugerencias también, como orden y claridad en los procedimientos que deben seguir, ¿cierto? Existencia de comisión revisora de cuentas y comisión de finanzas. Sé que hay muchos clubes que lo tienen, pero otros clubes se lo saltan. Manual instructivo disponible para todos los socios respecto de, por ejemplo, cómo se desarrolla el cargo del tesorero, ¿cierto? Es un poco lo que queremos como que sugerir que esté disponible, cosa que el socio mire, y diga, no, esto no es para mí, sí, esto podría serlo, entonces tenga motivación en participar. Solicitud clara de tesorería que las transferencias sean una a una, en este caso, justamente para efecto de poder llevar esta planilla que estamos ahí planteando. Lo ideal es que las transferencias no se mezclen dos cuotas, la del esposo y la esposa, sino que quedan separadas para que se queden inmediatamente asignadas al nombre que le corresponde, cosa que se puede hacer, porque es una transferencia más nomás.
solicitar cada vez que hagan una transferencia a los socios, especifiquen si esto es para la rifa, para el evento, para los efectos de asignarle correctamente al ítem que corresponde, ¿cierto? Bueno, también tenemos o agregamos, digamos, a esta planilla nosotros un formato de rendición de cuenta, que es una herramienta súper útil, el formato de solicitud de reembolso, la utilización, lo que sugerimos aquí, que era un poco que ya lo había comentado Iván, la utilización de la tecnología. Por supuesto, yo sé que hay leones que no se manejan mucho con la tecnología, hasta la opción de usar la cartola de PDF que se consigue en el banco, pero lo ideal aquí es usar la tecnología. Y como les vuelvo a decir, nuestra disposición para poder cooperar y ayudar en ese sentido a que las personas puedan, en el fondo, abrirse en invitarlos a que usen, se pierde mucho, mucho menos tiempo, se utiliza menos tiempo en el proceso. Y aquí tenemos un tema que muy probable que lo conozcan algunos, pero que no todos lo hacen y por eso que quisimos mostrarlo. Podemos nosotros, como Club de Leones, en una forma práctica compartir la información de nuestro club interno. Entonces, partimos del correo Gmail. Dentro del correo Gmail tenemos el Drive, ¿cierto? Dentro del Drive abrimos carpeta y vamos dejando la información que queremos compartir. Abrimos una carpeta 1, una carpeta 2, carpeta 3, dependiendo de a quienes queramos compartírsela, ¿cierto? Porque obviamente que la del directorio no va a ser la misma, la que tengan todos los socios. Posteriormente, entonces tomamos el enlace y lo llevamos a la descripción del grupo WhatsApp que todos los clubes de León tienen y lo ponemos aquí en las características en las descripciones del grupo. Entonces, el León, cualquiera sea, va a pinchar el link y va a llegar a la carpeta en cuestión y entonces va a poder ver informe de tesorería otorgado presentado en las reuniones anteriores. Estas son sugerencias, porque va a depender de cómo se organice cada club, ¿cierto? Solicitudes de planilla, rendiciones de cuentas, porque cuando un socio gastó por el Club de León y necesito que me reembolsen, yo no puedo ir a donde la tesorería y me, oye, devuélveme 100.000 pesos que gasté por este concepto. Tengo que tener un orden. Entonces yo bajo de ahí de la carpeta mi solicitud de reembolso, que es la oficial, y la lleno, la firmo y entonces la presento. Y a la tesorera le va a servir como respaldo justificando la salida de dinero. Historial de actas de reuniones, que es muy importante tener también eso, los estatutos al día. Hay muchos estatutos que son antiguos, de clubes antiguos, que no están aptos para hacer ningún trámite porque están ya caducos y hay que actualizarlos. Hay que echarle una miradita a eso y que también estén disponibles para todos los leones. Entonces es una forma de compartir la información a los leones, de hacerlos partícipes y además de que no se incurre en ningún gasto especial porque la herramienta digital está, ¿ya? Bueno, son como recomendaciones en términos generales para la tesorería y ahora viene la parte tributaria, ¿cierto? Aquí estoy como apurándome un poco porque tengo la sensación de que ha sido un poco largo esto. No sé si me relajo o están cansaditos, Para, ¿no? No, no estamos para mí bien, estoy bien. sí. Sí, para Sí, mí súper perfecto. bien. Ya, ya. Voy entonces a calmarme un poco. Porque iba muy acelerada. Respecto a lo que es el cumplimiento de la norma fiscal, ¿cierto? Claro, aquí comentar que todos sabemos que somos una organización sin fines de lucro y el Servicio de Impuestos Internos nos da una guía a todos los contribuyentes y lo que espera y concluye el Servicio de Impuestos Internos es que todos los contribuyentes tenemos el deber de saber la normativa. O sea, no se excusa decir que no conocíamos esa ley o no conocíamos esa normativa. Entonces hay que partir de esa base, independientemente de qué tipo de contribuyente seamos. Nosotros somos una OSL y el Servicio de Impuestos Internos lo define como que son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico, y esto es que a diferencia de las empresas, las utilidades que se generan no son repartidas
entre los socios, sino que se destinan al objeto social, ¿cierto? Pero también aquí comentar de que hay un concepto que el impuesto a la ley de la renta, ¿cierto? Tiene como definición de lo que es renta. Dice, es todo ingreso que constituye utilidades o beneficios que brinda una cosa y todos los beneficios, utilidades e incremento del patrimonio que se perciban. Entonces, lo que quiero transmitir aquí con esto es que todos los ingresos que tengan los clubes de leones es necesario que se eh, analicen y evalúen si son o no son afectos a impuestos, ¿ya? Dentro de lo que sería más o menos general, vamos a tener que, son ingresos tributables, algunos y otros no tributables. ¿Cuáles son los que no son tributables? Los ingresos que obtienen y que solo estén constituidos por cuotas sociales que aportan sus asociados para el financiamiento de las actividades sociales, esos no constituyen renta, o sea, no son tributables, pero sí hay ingresos tributables. Entonces, la misma hojita o la misma PPT que tenía ya, la pongo acá. Y ahí está don Ernesto, ¿cómo le va? Don Ernesto, gusto tenerlo por acá. Sí, eh, ya, continuamos entonces. Bueno, dentro de estos ingresos teníamos aquí la división de las cuentas, ¿cierto? Pero aquí en el área de lo que es las cuentas de administración del club, hay un ítem que se refiere al arriendo de bienes raíces. Entendemos que hay varios clubes que tienen esta condición en que tienen bienes raíces y arriendan constantemente su bien raíz, entonces, y eso significa que es un eh, ingreso tributable. Entonces hay que tratarlo como un ingreso tributable. No hay muchas más situaciones de ingresos tributables, a no ser que se produzcan donaciones, por ejemplo, porque las donaciones para que no sean tributables tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero no se da mucho el caso a nivel del Club de Leones, ¿cierto? Porque se trabaja más con donaciones de los socios, con donaciones pequeñas y que son donaciones además a nivel de fiscales, como fondos concursables y ese tipo de cosas. Pero cuando son donaciones privadas, entonces ahí sí que tienen que avalarse con una ley, de lo contrario serían ingresos tributables. Entonces nosotros como Club de Leones, yo observo que cometemos o más bien no cuidamos mucho esta parte y esta obligación tributaria es justamente los gastos. O sea, cuando nosotros originamos un gasto, cuando hacemos una compra, solicitamos un servicio y compramos y pagamos, no siempre exigimos el documento tributario. Y al no exigirlo, estamos siendo cómplices así de fuerte de un delito tributario. Hoy día, hoy día existe, en este caso, donde tú, sobre todo en el área de servicio, en todo lo que tiene que ver como con el tema de las ópticas, me parece a mí demasiado importante a considerar y transmitir para que podamos no encontrarnos luego con situaciones que no queríamos estar y ojalá poder evaluar, autoevaluarnos. Entonces, el día 2 de octubre del 2024, recién nomás, hace un mes atrás, salió una noticia donde fiscalizan a las ópticas, a más de 600 ópticas en el centro de Santiago, por incumplimiento en la emisión del documento tributario. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estos servicios, no siempre nos preocupamos de que este negocio, a no ser que este servicio que estamos haciendo sea con un fondo o originado, ¿cierto? Ganado por un fondo o un FNDR o un fondo concursable, porque tenemos que hacer rendiciones. Entonces estamos obligados a exigir los documentos tributarios. Pero hay otras instancias en que no se hace con recursos ganados desde este punto de vista, sino que se produce el egreso con las inscripciones de los usuarios, si pudiéramos verlo así. Y ahí no hay emisión de factura. Y eso es serio. Aquí dice, dado los controles realizados en terreno, el grupo de contribuyentes fueron seleccionados por el servicio para revisiones en mayor profundidad por presentar ciertos comportamientos anómalos que podrían estar vinculados a alguna operación asociada
a otros delitos no necesariamente tributarios, como el lavado de activos. La nueva ley, la 21.712, publicada recién el 24 de octubre, apunta hacia todo este tipo de fiscalizaciones. Y no desde el punto de vista de nuestros ingresos, sino también de la salida de platas. O sea, el Servicio de Impuestos Internos va a cruzar información y cuando nosotros originamos un negocio y acordamos un negocio, donde decimos y estamos de acuerdo en que nos va a salir un poco más barato el servicio que estamos prestando, entonces no nos den factura, porque así nos sale un poco más barato. Estamos siendo cómplices de un proceso o de un negocio que no corresponde, ¿ya? Eso es lo que quería transmitir. El Servicio de Impuesto Interno con esta ley 21.713 va a recibir información de nuestras cuentas bancarias. Entonces va a hacer como la clasificación a quién fiscaliza y a quién no fiscaliza. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos ser fiscalizados en la manera que no cumplamos con lo que corresponde como ciudadano, ¿cierto? Como contribuyente. Entonces, es importante que podamos hacer como una evaluación hacia a nivel interno de nuestros clubes y veamos cómo andamos con ese tema. Bueno, aquí hay alguna información que está recién puesta en el Servicio de Impuestos Internos y es donde el servicio dice, recibirá la cantidad y monto de documentos tributarios electrónicos emitidos por el contribuyente en diferentes periodos con el objeto de determinar si está declarando ventas bajo lo esperado. O sea, en el fondo lo que quiere decir aquí es que va a ser un cruce con las cuentas corrientes versus lo que el contribuyente va a declarar. Entonces, si por ejemplo aparece desde el punto de vista nuestro una transferencia en una óptica de un valor importante, 600, 800.000 pesos del Club de Leones, y resulta que la factura no está emitida, somos responsables, somos cómplices.